Bienvenidos, alumnos de la Escuela Bíblica Esdras, al curso Eclesiología 2020. Quiero comenzar el curso con una historia que se cuenta de un hombre que mientras viajaba en su auto por una zona desértica, tuvo un problema mecánico con su auto y tuvo que dejarlo allí a la orilla del camino y caminar para buscar ayuda. Pero obviamente, como siempre, el clima en el desierto es muy difícil, fue quedándose sin fuerzas y empezó a divagar y a delirar al punto ya de desmayarse, cuando vio algo que jamás imaginó ver en su vida, mucho menos en una situación así. Un lugar hermoso, una vertiente de agua pura, fresca, que daba vida a plantas, a árboles, a flores a su alrededor, y a este hombre sediento a punto de morirse. Unos años después, volvió por la misma zona y quiso visitar aquel lugar. Llegó y encontró un portal hermoso, una estatua magnífica, una placa de bronce que contaba su historia, que contaba la historia de personas que se habían salvado por esa fuente. Habían pisos embaldosados, un edificio magnífico, pero lo que nadie podía ver ya era esa vertiente de agua. Así, lamentablemente, muchas iglesias tienen la misma situación. Han comenzado con alguien que realmente encontró al Señor, que cambió su vida, testificó a otros, otros cambiaron su vida, pero con el tiempo se empezaron a hacer otras cosas, actividades de una u otra manera, y se fue perdiendo justamente la fuente de agua que había dado comienzo a ese lugar. Es la intención en este curso que podamos mirar la situación de la iglesia, considerarla y ver de qué manera nosotros podemos hacer un cambio positivo, un cambio a favor de la voluntad de Dios haciéndose en cuanto a la iglesia. Las evidencias del mover de la mano de Dios se ven en muchas partes, pero casi siempre están notablemente alejadas del ministerio de una iglesia local. Es la voluntad de Dios que nuestras iglesias locales estén gloriosamente vivas. La iglesia está diseñada por Dios para ser dinámica, evangelizadora, y una comunidad creciente de creyentes guiados por el Espíritu Santo que comparten su vida en Cristo. Lamentablemente, algunas estructuras serán desmanteladas. Las tradiciones doradas de algunas iglesias deberán ser examinadas a la luz de la palabra y analizadas sin piedad bajo la voluntad declarada de Dios para su iglesia. Cada miembro deberá decidir si le importa lo suficiente la iglesia como para pagar el precio y luego participar de las ricas recompensas de involucrarse en la vida del cuerpo de Cristo. Cuando las iglesias locales sean estructuradas bíblicamente, encontraremos de nuevo lo que significa ser cristianos. Nuestro mundo fragmentado está enfermo de divisiones y desesperadamente necesita una ilustración viva de la unidad del pueblo de Dios en Cristo. Quizá en desacuerdo en algunas convicciones, pero unidos en el Espíritu, compartiendo su vida. La pregunta surge entonces, ¿realmente importa cómo es la iglesia? Si los creyentes no viven en comunión vital con el Señor Jesús, lo demás es de poco valor. No fue el orden de la iglesia primitiva lo que trastornó al mundo antiguo, sino la calidad de sus vidas. Podemos tener instituciones bíblicas, pero si no tenemos cristianos llenos del Espíritu, no tenemos nada. Pero sería un grave error creer
que la estructura de la iglesia se puede tomar como insignificante. Y aún más grave creer que la iglesia sea opcional para el creyente y que otra institución pueda reemplazarla. Hay instituciones que hacen la obra de evangelizar, de visitar, de ayudar a los pobres, de enseñar a los niños y un montón de cosas, pero no pueden reemplazar a la iglesia. Y vamos a ver por qué. Hay 3 argumentos en el orden que respaldan el orden de la iglesia. Estos argumentos son, primero, el A, argumento teológico, el B, argumento escritural y C, argumento práctico. El A, argumento teológico. El Señor Jesús y los apóstoles solo establecieron una institución visible durante sus ministerios, y esta es la congregación de los creyentes. Por tanto, la iglesia y su organización son importantes para Dios. Primeramente, la iglesia pertenece al Dios vivo y Él determina su estructura y su forma. El Nuevo Testamento describe a Jesús como cabeza, Efesios 1, 22 y 23. Y también Él es el arquitecto y constructor de la iglesia. Lo dice Él en Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Creer que el Señor no dejó planos para su construcción es creer que Él permitiría que lo que Él compró con su sangre crezca con deformidades. Dios quiso que la iglesia fuera un muestrario de la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. También la asamblea de cristianos, dice en Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Dios unió la manifestación de su sabiduría y verdad con su cuerpo. Esto implica que absolutamente nada de lo que haga la iglesia local debe alterar o esconder la verdad de Dios. Solo si los planos divinos de la iglesia se toman en cuenta, podría la iglesia ser lo que Dios quiere que sea. Además, el Señor prometió a los apóstoles que por su Espíritu serían guiados a toda verdad, diciendo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto no suena a que en la iglesia hacemos lo que nosotros queremos, no si vamos a honrar a Dios. El estudioso teólogo Quen dice: la idea que la iglesia evolucionara a través de los siglos bajo la guía del Espíritu Santo es desconocida por los apóstoles. Dice también Quen: debemos creer que Dios no fue capaz de construir la iglesia como Él la quería desde el principio. Si su ideal era un sistema jerárquico, clerical y superorganizado que encontramos siglos después bajo el nombre de iglesia, ¿no lo habría Él establecido desde el principio? Pasemos al argumento escritural, el B, argumento escritural. La palabra indica claramente, la Biblia indica claramente que Él sí está interesado en la eclesiología. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿es la Escritura suficiente en el tema de gobierno de la iglesia? ¿O quizá creemos que debemos consultar a expertos en psicología, sociología y comunicadores sociales, como se hace hoy en día mayormente en las mega iglesias, y para atraer a la gente y para adaptar nuestras congregaciones a los tiempos modernos? ¿Será eso lo que tenemos que hacer? Tomemos nota. Punto A. Cuando en la Escritura se nos habla de eclesiología, se usan los verbos en modo imperativo. Y esto significa que es mandamiento. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Cómo debes? Es nuestra obligación vivir de esa manera y conducirnos de esa manera en la iglesia. Y esto se lo decía Pablo a Timoteo, que había sido puesto como delegado apostólico, decimos nosotros, a cargo de establecer ancianos y esas cosas en las iglesias, y él estaba recibiendo la orden de Pablo. Entonces, los principios y prácticas son obligatorias en cuanto la Biblia se refiere a las cosas de la iglesia. Y dice Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, 37. Pablo estaba hablándoles del orden a los corintios para que se manejen honestamente y decentemente para poder ser un buen testimonio a los de afuera y para hacer las cosas como corresponde. Y dice, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y allí aparece la Santa Cena y las hermanas que se cubren y el orden de que Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo y el hombre la cabeza del hogar. Hermanos, estos son mandamientos. Y así como quebrar un mandamiento en el Antiguo Testamento se rompía la comunión con Dios, igual es ahora. Quebrantamos un mandamiento y ya no estamos en comunión con el Señor. Pero veamos el punto B. También lo detallado de la iglesia y su organización en el Nuevo Testamento nos hacen entender que Dios está muy interesado en lo que sucede en la iglesia. Estudiando libro por libro, no se dejaron pasar los detalles de instrucción, exhortación y corrección. En algunos pasajes se enseñan principios, en otros se dan requisitos específicos. Aún así, no se cubren todos los temas. Escribe Alexander Ay. El hecho es este. Los apóstoles, en cumplimiento de la tarea dada a ellos, pusieron un fundamento completo y perfecto para la iglesia. Por tanto, un estudio cuidadoso y sin prejuicio dejará claro que existe una plena y detallada revelación de la estructura de la iglesia y que todas las congregaciones de los tiempos apostólicos se organizaron de acuerdo a ese modelo. Y el último argumento que respalda el orden de la iglesia es el llamado argumento práctico. Casi todos los aspectos doctrinales de enseñanza de la palabra tienen consecuencias prácticas. Si yo digo Jehová es mi pastor, nada me faltará, eso es para que yo practique. ¿Qué tengo que practicar de ahí? No estar ansioso ni desesperado por las cosas que suceden, porque Dios es mi pastor, Él me cuida. Ahora, en la eclesiología, Dios, cuando dice las cosas, no lo hace de manera caprichosa, porque la organización y la estructura de la iglesia tocan tan profundamente la vida de los creyentes, y por esa razón es que los planos para la iglesia son tan precisos. Se detalla lo que es necesario en cada iglesia. De aquí podemos sugerir 4 implicancias prácticas. 1. Si la iglesia no se corresponde a la voluntad de Dios, es más probable que nos aleje del Evangelio a que nos guíe a Él. Muchos cristianos creen que la vida cristiana es aburrida y seca, y es por lo que quizás han vivido domingo a domingo o fin de semana a fin de semana. Algunos nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus dones y no se sienten útiles en lo espiritual. Una falsa eclesiología aleja a los hombres de Dios. Segunda implicancia práctica. Dios le encomendó una misión a la iglesia. La iglesia bíblica básica
no está condicionada cultural ni históricamente y puede así funcionar en todo el mundo. En Marcos 16 y en Apocalipsis 5, 9 y 10 va a hablar de los creyentes como hombres de toda tribu, lengua y nación. Su construcción y métodos deben ser de aplicación universal, reunidos en el nombre del Señor Jesús. Esta institución apostólica fue eficiente entre los cultos o educados europeos y también entre los salvajes que se convirtieron a Cristo en otras partes del mundo. La universalidad del orden eclesiástico ha sido una gran ventaja para establecer iglesias entre pueblos originarios. Tercera implicancia práctica. Es inevitable tener organización, pero una mala eclesiología podría estorbar la libertad del espíritu y puede impedir el crecimiento. Y la cuarta implicancia práctica es que los principios bíblicos, lo que la Biblia enseña, ofrecen un terreno fértil y productivo para el crecimiento cristiano. Muchas de las necesidades de la iglesia de hoy están directamente relacionadas a la negación o disminución de algún aspecto de la enseñanza apostólica. Una de las cosas que debemos tener en cuenta nosotros es que la iglesia, hermanos queridos, es un misterio revelado en los últimos tiempos. Efesios 2:15 nos dice que la iglesia es un nuevo hombre. Y dice Pablo en eso que de las dos, de judíos y gentiles, Dios formó un nuevo hombre. Ese nuevo hombre no es la continuidad del judaísmo, no lo es. La iglesia es algo nuevo, revelado en los últimos tiempos. Obviamente estamos hablando de los tiempos en los que el Señor, cuando dice en Mateo 16, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí se nos dice que Dios tiene un plan para hacer algo nuevo. Hay en el Nuevo Testamento apertura y libertad del Espíritu Santo para ejercer los dones espirituales, compartir gozos y cargas. Y es necesario retomar el enfoque en la persona de Jesucristo. Se observa que las iglesias apostólicas no estaban tratando de perpetuarse a sí mismas. De manera abnegada, más bien ellos en vez de plantar una iglesia y hacer una denominación y tratar de plantar otra iglesia y que siga siendo de la misma denominación, ¿qué estaban haciendo? Eran más bien organismos vivos, familias de creyentes, ¿sí? No refiriéndome a que todos en la familia eran creyentes, sino que era una familia formada por diferentes personas que habían creído en el Señor, con problemas y bendiciones propias de una familia. Adaptarse, pelearse un poco, ¿por qué no? Nadie puede creer que esas iglesias eran perfectas, pero estaban vivas. Nunca fueron monasterios, no se alejaron, no se ausentaron del mundo, sino que eran agencias dinámicas que enviaban a algunos de los suyos para la proclamación del Evangelio. Quizá la iglesia necesita una nueva cara, hermanos, pero que la cara sea la cara bíblica. Luchemos, aún a través de las dificultades propias de iglesias vivas, y no nos entreguemos a la monotonía de la rutina. La iglesia fue perdiendo su brillo, su vida, a través del tiempo, porque el enemigo siempre se ha ocupado. Por eso el Señor tuvo que aclarar y decir, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, porque siempre el enemigo iba a estar luchando. Y Pablo, al irse y al despedirse de los ancianos que estaban en Éfeso, les dijo, ¿qué cosa? Yo sé que de entre ustedes saldrán algunos que desviarán a los hermanos.
entonces el enemigo siempre ha estado ocupado. Entonces han habido momentos donde la iglesia ha andado muy mal. Podemos verlo en Apocalipsis, los reclamos que el Señor le hace a las iglesias, a las 7 iglesias locales del Asia Menor. Pero con Martín Lutero se redescubrió la verdad de la justificación por fe. Un término que marcó ese tiempo fue sola scriptura, del latín, que quiere decir solamente la escritura. Un principio que Lutero defendió ante un concilio donde expresó: no puedo ni quiero retractarme, a menos que sea convencido por las escrituras y el sentido común. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Lutero no estuvo dispuesto a llegar hasta la restitución del orden del Nuevo Testamento. Mientras que quería una iglesia compuesta solo por creyentes, insistía en una iglesia nacional con la tradicional relación política con el gobierno de turno. Propuestas que se pueden hacer para mejorar la situación de la iglesia. Hay 3 palabras fáciles de recordar: renovación, reforma y restitución. La renovación habla del anhelo, del deseo de recuperar la vitalidad en la iglesia y la cálida devoción al Señor, de vivir más cerca del Señor, pero dentro de las estructuras tradicionales de las iglesias. La reforma, por otra parte, que es lo que se llamó al tiempo de Lutero, donde aparecen los reformadores, es un movimiento que barre con muchas estructuras y exige muchos cambios. Pero hay una tercera palabra, se llama restitución. Y la restitución solo se conforma con la reconstrucción desde cero sobre los mandamientos y prácticas del Nuevo Testamento. La base ya está puesta, ya no la podemos volver a poner. Es bien clara la enseñanza del Nuevo Testamento que la base son los apóstoles, los profetas, siendo Cristo la piedra fundamental, la principal piedra del ángulo. Pero la restitución se conforma solamente con reconstruir desde ahí hasta formar la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 11, 2 y 16 también, Pablo dice que la iglesia debe seguir las instrucciones porque tienen base en lo que Dios manda y que no están abiertas a discusión. Estas prácticas no contienen un contexto cultural ni histórico, hermanos. Hay que mirar bien cuando uno lee la Biblia y buscar el contexto cultural e histórico donde ellos estaban, y vamos a ver que Pablo no estaba enseñando cultura corintia a los corintios, ni cultura romana a los de Éfeso, ni cultura judía a los judíos. Porque Pablo, si hubiera andado enseñando eso, diría: ¿por qué yo todavía sufro persecución de los judíos? Si él lo que quería era que sigan siendo judíos. Entonces, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia va más allá de lo cultural y de lo histórico. El modelo apostólico está basado en Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. La verdad está en los principios y en la práctica. No se puede decir algunas cosas y vivir de otra manera. Hay gran libertad espiritual, hermanos, en entregarnos a la completa autoridad de la Escritura, tanto en la vida personal como en lo congregacional. Si la aplicación de la enseñanza bíblica transforma mi vida, ¿no cambiaría también la vida de la congregación? Entonces, ¿cómo? Lo que Dios dice es importante para cada individuo. Pero para la iglesia hagamos como mejor nos parezca, o hagamos una reunión de negocios, como dicen en algunas congregaciones, para ver qué vamos a hacer. No, vamos a hacer lo que dice la Biblia, y después tenemos libertad en algunas otras cosas, pero la Biblia debe ser nuestra guía.
Cuanto más nos apegamos a las Escrituras, más efectiva y más satisfactoria será nuestra vida y más exaltaremos al Señor. Y siempre será así. La única manera de progresar como individuos y congregaciones es volviéndonos constantemente a la palabra inspirada de Dios. Por eso se habla de que el agua es la palabra de Dios. Ejemplo de aplicación, el teólogo C.H. Lang dice: como en Israel había un templo material en el cual Dios moraba, así la iglesia es el templo espiritual para morada del Eterno. Efesios 2, 20 al 22. Y como ningún detalle del templo terrenal, dice Lang, fue invento o pensamiento de hombres, porque ¿qué se le dijo a Moisés? Haz según el modelo que se te mostró en el monte. Y si el templo terrenal no tuvo ningún invento de parte de los hombres, ni siquiera del fiel Moisés, como dice Hebreos 8:5, que él fue fiel en toda la casa de Dios. Primera Crónicas 28:19 también habla de esto, sino que todo se hizo de acuerdo al diseño. Y así debe ser con el templo vivo de Dios. Pregunta: ¿pondrías vos orden en la casa de otro? Si yo voy a tu casa, ¿vos me vas a dejar que yo te diga dónde vas a poner la mesa, la silla, los sillones, la cocina y el baño? No, porque es tu casa. Bueno, esta es casa del Señor, es casa de Dios. Lo que Él dice, eso se hace. Volvemos a leer un versículo que hemos leído de 1 Corintios 4, 36. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y Romanos 14, 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La casa es de Dios, la familia es de Dios, el cuerpo es de Cristo. Hemos de hacer lo que Él nos dice que hagamos. Aquí terminamos con este bloque y en un par de días va a estar disponible ya el segundo bloque titulado El cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones para todos.